El doctor Enrique Seba, nuestro amigo el doctor Quique. Buen día, Enrique. Buen día a todos, ¿cómo va? Acá estamos, un abrazo grande. Sabemos que estás de viaje en el interior del país, ¿no? Sí, estoy acá en Puerto Madryn, en la convención del IAEF, y ahora Sí, parto a mirar a la planta de Alvar en un ratito. ok. Bueno, y le contamos a la gente que la convención de IAEF, con la cual yo he participado en varias oportunidades, es la Asociación Argentina de Ejecutivos en Finanzas, ¿no? Así es. Sí, Que Instituto tiene Argentino de Ejecutivos de Finanzas, IAEF. Y muy Aquí bien Chicho, porque se dio cuenta que si India cambia de nombre, ya no se puede ni pronunciar BRICS. O sea, Argentina, apenas entró Argentina, ya no se puede pronunciar dónde estábamos, ¿te das cuenta? Claro, exactamente. Sí, porque le quieren cambiar el nombre, ¿cómo es? Barat. O Claro. Barat. ¿Eh? Como dice Alex Claro. Caricia, ¿vieron que dice los Barat? Sí, bueno, es el nombre de la India en idioma hindi, ¿no? Así que bueno, le cambiarían los BRICS, obviamente, lo de nombre, naturalmente. Claro. Bueno, genial. Claro. ¿Eh? Bueno, decime una cosa. Te has vuelto a noticia esta mañana Sí. en todos lados, como consecuencia de tu presentación de ayer, ahí justamente en el IAEF, ¿no? Y los diarios, si los llegaste a ver esta mañana, subrayan tu posición respecto a la cuestión de la dolarización, bajo el argumento de que es una magia. ¿Nos puedes explicar? Sí, te puedo explicar, pero la verdad es que los diarios no los leí todavía, así que no quiero hacer ninguna crítica, pero justamente lo que dije es que no miremos la dolarización, miremos el tema más importante de Argentina, que es el problema fiscal, porque si no arreglamos el déficit fiscal, no hay dolarización, no hay independencia del Banco Central, no hay reglas estables, no hay sistema impositivo, no hay nada que sirva, y Argentina va a despegar cuando nos podamos sacar de encima el hecho de que cada 2 días cada tanto tenemos que andar o cambiando impuestos, o defolteando, o reperfilando, o haciendo cualquier otro ando, para que y eso obviamente hace que la inversión de largo plazo no venga, el riesgo país sea el que tenemos, etcétera, etcétera. Yo decía en nuestro programa el tema de la bimonetariedad, que no tiene nada que ver con la dolarización ni con lo que se dice, pero que es un tema, digamos, tiene un aire de familia, tiene 10 renglones en un resumen de 200 páginas, porque el problema más importante de Argentina está en otro lado. Fíjate que hoy, ahora voy a la dolarización, pero fíjate que hoy el ministro Massa, que le cobra 2 dígitos mensuales de impuesto inflacionario a la gente, anuncia rebaja de impuestos. Es una cargada, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando yo me refería a la dolarización, en ese minuto que hablé del tema, decía, bueno, primero ya sabemos que no se puede hacer por todo lo que hemos contado, porque o sea, si el Banco Central no tiene reservas y tiene un montón de papelitos de colores en el activo y un montón de pesos, de deuda en pesos en el pasivo, la dolarización sería que tuviera dólares en el activo y pesos en el pasivo para cambiarlos, y si vos lo que haces es agarrar esos papelitos de colores, algunos son vales de caja, firmado por Néstor Kirchner el día que le sacó las reservas al Banco Central para pagarle al fondo, y que no tiene ni siquiera cotización, y los otros son bonos de la deuda argentina que valen 20%, 30% si querés exagerar. Vos lo que hacés es agarrar deuda que está hoy en el Banco Central, que es una deuda contable, porque no se paga, se renueva, y se la colocás al sector privado. Entonces, si hay algún fondo de estos que mencionó Milei que quiera comprar esa deuda, va a querer comprarla, digamos, si es al 30%, le tiene que colocar inventos, digamos, si son, no sé, 100.000 millones de dólares de deuda, endeudarse en 100.000 millones de dólares para dolarizar la economía, primero tiene poco sentido. Pero yo lo citaba porque cité el caso de Ecuador, porque Ecuador no arregló el problema fiscal. Lo que hizo fue, primero hizo un plan Bonex, que quede claro, antes de la dolarización Ecuador tuvo una crisis bancaria, y como tuvo una crisis bancaria, le sacaron los depósitos a la gente y le dieron un bono a 5 años, muy parecido al plan Bonex, con algunos matices. Recordamos, Entonces, claro, sí, por si alguien, perdón, Enrique, un segundito, por si alguien se olvidó de la historia, recordanos, porque se cita mucho hoy el caso del plan Bonex, perdón, que estamos todos a la miseria acá. Sí. ¿Qué es el plan Bonex? ¿O qué fue el plan Bonex? ¿Qué se entiende? Claro, bueno, el plan Bonex, claro, lo que hizo fue en el año fines del 89, si no recuerdo mal, yo también, canjeó los depósitos que estaban hasta cierto monto, que estaban en los bancos,
y les dijo a los depositantes, ahora no tienen depósito, ahora tienen un bono en dólares que va a vencer en tanto plazo, etcétera, etcétera. Se les sacó a los depósitos y se lo cambió por un bono. Así, de manera todos los que tenían más de 1.000.000 de australes, así fue. Exacto. Más de 1.000.000 de australes en el 90 se canjearon por bonos, tanto depósitos en pesos y también depósitos en dólares. De manera compulsiva. Exacto. Y les recuerdo que inmediatamente después del Plan tuvimos otra hiperinflación, o sea que ni siquiera fue una solución, pero bueno, no importa. Lo que digo es que lo que había primero era que como desapareció la cantidad de, en ese caso eran sucres que había en los bancos, era más fácil dolarizar, porque había sacado los pesos, habías achicado la moneda local, ¿no es cierto? Y después inmediatamente después de la dolarización, Ecuador exporta petróleo, el precio del petróleo se multiplicó por 4 durante la década del 2000, y por supuesto eso hizo que el gasto público de Correa, o mejor dicho de Ecuador, se expandiera fenomenalmente, no se usó para otra cosa, con lo cual el mito de que la dolarización disciplina es falso, no solamente no disciplinó, sino que expandió el gasto. Y después hubo 2 defaults en el medio, y hoy Ecuador es lo que es, que vos lo contás todos los días, se parece más a un narcoestado que a un estado como corresponde. Entonces, la verdad que por eso yo hice esa introducción diciendo, miren, no hay magia. Lo que hay que arreglar el problema fiscal de Argentina. Una vez que lo arregle, o mejor dicho, cuando muestre que lo estás arreglando, todo lo otro que anuncies gana credibilidad. Porque vos no podés anunciar estabilidad estabilidad de precios si el Banco Central tiene que financiar al gobierno. Vos no podés anunciar, miren, las reglas de juego no se van a cambiar en los próximos años, porque si vos no tenés forma de financiarlo, insisto, cada tanto o haces un default, o haces un reperfilamiento, o haces un fogonazo inflacionario, o lo que fuere. Entonces, seguimos eludiendo el tema central discutiendo pases mágicos, ¿no es cierto? Claro. Hay que recordar también que 10 años después del plan Bonex, vino un segundo plan Bonex, que fue el Corralón, que se le entregó a la gente bocones. En ese momento no eran Bonex, sino que eran bocones. Así que, digamos, la costumbre argentina se repitió, digamos. Enrique, lo que pasa, Willy, es que tenemos más bocones que hacedores de política económica. Exactamente, sí señor. Bueno, te cuento que el diario Clarín, para honrar la verdad, subraya tu comentario respecto de que se ha puesto, dice Sebag, según Clarín, se ha puesto el énfasis en la discusión económica, en la organización, en el bimonetarismo, pero el problema más serio de Argentina es fiscal, ¿no? Entonces acá aparece otra palabra que está muy vigente, que es la palabra motosierra, ¿no? Con la cual presumo que el candidato Javier Milei pretende explicar a los argentinos que va a cortar el gasto público, ¿no? Entonces te pregunto, ¿cuánto se puede cortar el gasto público? Bueno, primero déjame darte un par de precisiones. El gasto público nacional es, en números más o menos, redondos, 20% del PBI, 20. Con lo cual bajarlo 15, que es la promesa de campaña de la motosierra, es imposible. La mitad de ese gasto público es jubilaciones y pensiones, que ya están totalmente licuadas, o sea, llegó al 9% del PBI ahora, porque Massa se encargó de licuarlas mientras promete rebajas impositivas y esas tonterías. Entonces, te queda un conjunto muy básico o muy acotado de rebaja de gasto nacional. Entonces ahí lo que estamos haciendo desde hace un año y medio ya largo es casi, te diría, exagerando porque estamos exagerando, revisando renglón por renglón a dónde podemos rascar 0,1% del PBI, 0,05, yo lo llamé en el equipo interno nuestro trabajo de rapiña, porque no hay un solo cosa de decir, bueno, saco esto y se acabó el tema. Y eso lo estamos haciendo y hace un año y 8 meses, y hay, por supuesto, aparte de los subsidios económicos, que son los subsidios a las tarifas, que tenés que dejar una parte importante porque hay que mantener la tarifa social y para la gente de menores ingresos y para la clase media baja, porque no podés tampoco hacerle pagar en un día lo que no se pagaron en 20 años. Después tenés algo
bueno, y después tenés los fondos fiduciarios y los fondos y todas estas. Argentina, cada sector se encargó de alambrar un pedacito de sus ingresos para que no se los toque nadie. Entonces ahora tenés fondos específicos y fondos fiduciarios y transferencias especiales, etcétera. Todas esas cosas estamos revisando. Hay gastos, efectivamente, o hay ingresos y gastos, efectivamente, que se pueden sacar relativamente rápido. El tema de los déficits de las empresas públicas, por supuesto, pero todo es. Y después finalmente está la profunda reforma del Estado, que es una reforma que es un proceso, no lo vas a hacer en un día, tenés que ir sacando organismos, armando dotaciones, indemnizando a la gente, armar todo un proceso de reingeniería, aprovechar toda la tecnología que hay hoy para que hoy podrías hacer muchos de los trámites. Perdón, Marcelo. Bancarte las reacciones que eso genera, por supuesto. Bueno, por supuesto, eso ya es una cuestión, obviamente, que tiene que ayudar la política. Y todo ese proceso lleva tiempo. Ahora, hay otra mitad de gastos, que es el otro 20%, que está en las provincias. Y Argentina es un estado federal, porque dicho sea de paso, donde se dolarizó, son estados unitarios. Entonces es más fácil, porque hay un tipo que dice acá no vaya. Yo te recuerdo que cuando en la Argentina empezó la crisis de la convertibilidad, cada gobernador emitió su propia moneda, si esté dolarizado o no esté dolarizado. Entonces después viene el problema con las provincias. La Corte ha definido, bueno, la Corte no, la Constitución, y la Corte respalda la Constitución, por supuesto, ha definido que tenemos lo que se llama federalismo por concertación. O sea, vos no podés imponer, che, gobernador, hace tal cosa, sino que tenés que buscar una negociación, premios, castigos, el Congreso. O sea, es un proceso complejo que si la política lo apoya y lo respalda, y nosotros en este caso con Patricia Bullrich nos da esa tranquilidad, y se podrá hacer, y bueno, ya ahí escapa a nosotros, ¿no? Bueno, te mandamos todos un abrazo, querido Enrique, hasta muy prontito y buen viaje a Buenos Aires, un gran abrazo enorme. Gracias, abrazo a todos, que sigan muy bien, chao.